Se abre la sesión. Bien, muy buenos días, ministro Héctor, señores senadores, a todos los que nos acompañan. ¿Cuenta, señor secretario? No hay cuenta, señora presidenta. Bien, entramos a la tabla entonces. Esta primera sesión tiene por objeto escuchar al ministro Luis Cordero acerca de la presentación que hizo el presidente de la República, señalando, ¿no es cierto?, que su propuesta para el cargo vacante en la Corte Suprema es para la ministra doña Jessica Lourdes González Troncoso. Sin más, ministro, tiene usted la palabra. Ah, perdón, la relación del secretario primero, me lo había saltado, disculpe. Corresponde a la Comisión abocarse al estudio del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, número 917, de 6 de junio del presente año, con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Jessica Lourdes González Troncoso, boletín signado con el número S2402-05. Se dio cuenta de este oficio en la Sala del Senado en sesión de 6 de junio del presente año, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Su objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, donde se señala que corresponde al Presidente de la República designar a los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, de una nómina de 5 personas que propondrá la misma Corte, previo acuerdo del Honorable Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Es del caso mencionar que mediante oficio 45 de 13 de marzo de 2023, la Excelentísima Corte Suprema comunicó al Poder Ejecutivo de la cinquiena conformada para proveer el cargo vacante por el cese de funciones de don Guillermo Enrique Silva Gundelach, al cumplir 75 años de edad, tal como establece el artículo 80, inciso segundo de la Carta Fundamental. Señala el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República que, de acuerdo con lo estipulado en el inciso quinto del artículo 78 de la Constitución, la quina propuesta por la Excelentísima Corte Suprema se encuentra integrada exclusivamente por personas pertenecientes al Poder Judicial, toda vez que el cargo vacante corresponde a un miembro proveniente de dicho poder. Como antecedente curricular, la señora Jessica de Lourdes González Troncoso nació en Parral, región del Maule. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Obtuvo su título otorgado por la Excelentísima Corte Suprema el 28 de noviembre de 1988. Posee un máster en Derecho de Género otorgado por el Instituto de Estudios Judiciales de Chile y la Universidad de Jaén, España. Diplomado sobre programa de actualización para expertos en Derecho en Pontificia Universidad Católica de Chile. Cursos en responsabilidad civil, de especialización en derecho mercantil y especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. En lo laboral, la candidata posee una vasta trayectoria en el Poder Judicial desde el año 1988, desempeñando cargos como oficial segundo titular del 28º Juzgado Civil de Santiago, la Secretaría Suplente del 11º Juzgado del Crimen de Santiago, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza titular del 12º Juzgado Civil de Santiago, relatora de la Corte Suprema y actualmente, desde el año 2008 a la fecha, se desempeña como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por último, y de acuerdo a lo estipulado por el numeral 3 de las reglas de procedimiento y aplicables por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cada vez que debe informar acerca del nombramiento de autoridades, indicar que se dispuso por medio del portal web del Senado un banner donde toda persona podía hacer llegar documentos o observaciones con sus respectivos fundamentos que digan relación con la proposición de nombramiento que se ha formulado. Tal banner estuvo disponible desde las 0 horas del día 7 de junio de 2023 hasta las 12 horas del día 17 de junio de 2023. Es del caso señalar que se recibió un único comentario positivo de la designación de la nominada señora Jessica González de parte de un estudiante de Concepción, señor Sebastián Alvarado. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a los senadores presentes. Y en nombre del presidente de la República, tengo el agrado de presentar a vuestras señorías a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Jessica González Troncoso, como candidata a ocupar el cargo vacante originado por la jubilación de don Guillermo Silva Sandoval. Para efectos de
explicar las razones que han llevado al Ejecutivo a la propuesta de la ministra Jessica González. Me gustaría previamente abordar 3 aspectos que me parece que son claves en el contexto de los procesos de nombramiento de ministros o ministras de Corte Suprema. Este año, la Corte Suprema chilena cumple 200 años. Desde su creación hasta hoy, han integrado a la Corte Suprema 239 personas, siguiendo la metodología del profesor Bernardo Bravo, es decir, la evaluación y la ocupación por plazas, de creación de plazas. De esos 239 personas que han integrado a la Corte Suprema desde 1823 hasta hoy, solo 15 han sido mujeres. La primera vez que integró una terna, una mujer, recién fue en el año 1997 y fue doña Raquel Campuzano. Y la primera vez que nombramos una ministra de Corte Suprema mujer fue recién el año 2001 a doña María Antonieta Morales. Para el Ejecutivo estos datos son relevantes, pues explican en algún sentido las razones que están detrás de esta propuesta. Cuando la Corte Suprema cumple 200 años, una pregunta relevante que uno debiera formular está aquella para identificar los roles que cumple la Corte Suprema, que como bien saben vuestras señorías, y esto es relevante para efecto de evaluar los y las candidatas, hay una parte importante de gestión que tiene que ver con las cuestiones que están vinculadas al gobierno judicial, sin perjuicio de los acuerdos que existen en el país sobre la reforma. Y la segunda, en el caso del rol de la Corte Suprema en lo jurisdiccional, garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho y tutelar por acciones de distinta naturaleza el régimen de derechos fundamentales. Evaluar entonces los y las candidatas en esas dimensiones pareciera ser relevante. ¿Y por qué? Porque de alguna manera este Senado y en particular esta comisión, quien define en una primera aproximación la evaluación en este caso la candidata, subyace una pregunta implícita, y esa pregunta implícita es ¿qué tipo de juez o jueza es la que el sistema institucional desea para integrar el máximo tribunal? La cuestión podría vincularse a muy distintos aspectos. Una de ellas tiene que ver con los desempeños de las trayectorias profesionales. En el caso del cargo que hoy está proponiéndose, es un cargo de aquellos que corresponden a la carrera judicial. La segunda es cuáles son los ámbitos de fidelidad respecto de los cuales utilizan los jueces que se presentan ante vuestras señorías para efecto de la interpretación, por ejemplo, de las reglas constitucionales. O la tercera, las caracterizaciones de personalidades judiciales, ¿no? Siguiendo a la literatura más conocida sobre este punto, es decir, si sus perfiles jurisdiccionales corresponden a unos denominados héroes, es decir, que lo que hacen es mover la jurisdicción de un modo tal de poder rescatar sustantivamente ciertos deseos institucionales, que son silentes, es decir, que en rigor valoran el silencio como oro y en consecuencia evitan pronunciamientos jurisdiccionales complejos. Si son soldados, es decir, si son jueces que exclusivamente responden a una vocación textual de la aplicación de la ley, o si son minimalistas, es decir, son tipos de jueces que expresan razones, pero que entienden que las decisiones jurisdiccionales son razones de pequeños pasos. En mi opinión, si me la permiten, es probablemente este último tipo de jueces el más relevante que uno debiera tener en consideración. Este marco general, es decir, la importancia de los 200 años de la Corte Suprema, la trayectoria que las mujeres han tenido limitadamente en la Corte Suprema, los ejes centrales del rol jurisdiccional que corresponde a la Corte y la pregunta de cuál es el tipo de juez o jueza que el sistema institucional chileno desea tener en la Corte Suprema, enmarcan en algún sentido las razones que explicaré a continuación, justifican la decisión del Ejecutivo de nominar a la ministra Jessica González. Y la tarea, por cierto, es difícil porque la señora González fue incluida en una quina en la cual, por cierto, obtuvo la máxima cantidad de votos, pero que además estuvo integrado por otras 4 ministras y ministros de reconocida trayectoria y desempeño sobresaliente,
me atrevo a decir, una quina de excelencia y que demuestra la calidad de ministros y ministras de Corte de Apelaciones que tiene el país. Se trata de la segunda propuesta que realiza esta administración y de en algún sentido también mostrar los aspectos centrales sobre el marco general que yo he explicado, que justificarían desde la perspectiva del Ejecutivo el tipo de juez que se merece la Corte Suprema, teniendo en consideración criterios como paridad, probidad e interpretación coherente e incremental en materia de derechos humanos. Resulta relevante señalar que en la actualidad el nombramiento como nueva integrante de la Corte Suprema de la ministra González como ustedes ya han visto en sus antecedentes y a continuación seguiré indicando, muestran una impecable trayectoria profesional y en particular su proceso de formación de jueza. Hasta antes de esta nominación, la Corte está integrada por el 62% de hombres y el Gobierno está consciente de la importancia de avanzar con consideraciones de valoración meritocrática de la postulante en los ámbitos de integración de la Suprema. La trayectoria de estos últimos 200 años, en nuestra opinión, es extremadamente relevante para evaluar también a la señora González. La ministra Jessica González, como se ha indicado en la relación previa, nació en la ciudad de Parral, perteneciente a la actual región del Maule, en el año 1964. Es hija de un funcionario de Gendarmería de Chile y de una mujer que dedicó las labores al hogar y a sus hijos. Su familia está integrada, además de su padre y su madre, por 2 hermanos y su hermano. Es profesor de biología y trabaja hasta hoy en la ciudad de Parral en el sector público. La trayectoria de la ministra González es expresión de las cuestiones meritocráticas que en opinión del Ejecutivo resultan relevantes en la formación del carácter judicial. Su enseñanza básica la cursó en la Escuela Superior de Niñas y la educación media en el único establecimiento de la ciudad a la cual correspondía en esa época, un liceo público que luego pasó a denominarse B30 mixto, donde asistían estudiantes de muy diversas realidades socioeconómicas y en un clima de colaboración y respeto. Los estudios de la ministra González los desarrolló en la Universidad de Concepción, donde ingresó en el año 1981 a los 17 años, egresó en el año 1985 obteniendo su licenciatura con distinción máxima y se tituló en el año 1988 a los 24 años, año en que ingresó como suplente de Tribunal Civil. La señora González ha estado desde entonces en el Poder Judicial y en consecuencia exhibe una carrera de 35 años y una hoja de vida impecable asociado a su desempeño. Además de los antecedentes previos que he señalado, ella ha realizado cursos de posgrado, el más conocido es su máster sobre Derecho de Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional, además de estudios en materia de responsabilidad civil, en actualización sobre expertos en Derecho Mercantil, y además especialización en materia de relaciones laborales. Como bien he dicho, ella juró en el año 1988 e inmediatamente ingresó a el Poder Judicial en labores de interinato para luego ingresar a labores de carrera. La ministra González posee una extensa trayectoria, como es posible que ustedes, sus señorías, puedan apreciar de su hoja de vida, que se desarrolló como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego como juez titular del 12º Juzgado Civil de Santiago, pero también como relatora de la Corte Suprema, el que para muchos constituye uno de los procesos de formación más significativos de los jueces chilenos en el periodo que pasan por el máximo tribunal. En 2008, ella fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que desempeña hasta el día de hoy, y en los 2 últimos años, en particular, ella ha integrado la sala tributaria especializada que tiene la Corte de Apelaciones de Santiago. Además de sus tareas jurisdiccionales, ¿no?, en esta otra dimensión que está vinculada también
a las cuestiones de gestión por el modelo institucional que tiene el régimen chileno, ella se ha incorporado activamente en una serie de tareas en materia vinculada a gobierno judicial y en particular ha colaborado en el desarrollo que ha generado la Corte Suprema y en particular la ministra Andrea Muñoz en la denominada instalación de la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación del Poder Judicial. Lo que permitió el año 2019, como ustedes sabrán, que el Pleno de la Corte Suprema aprobara una institucionalidad específicamente para este fin al interior de la Corte y una política en materia de funcionamiento. Este trabajo ha sido encabezado por la ministra de la Corte Suprema, señora Andrea Muñoz, y en ella el rol que le ha correspondido a la ministra Jessica González en el proceso ha sido significativo. Además de estos aspectos que he señalado, creo que es relevante indicar que desde que la ministra Jessica González decidió participar en los concursos de oposición para efectos de la integración de quinas para este cargo, en las 6 ocasiones que ella ha postulado, en las 6 ocasiones ella ha sido seleccionada en las quinas por parte de la excelentísima Corte Suprema. Y un aspecto que me parece relevante de destacar es que en esas 6 ocasiones ella ha obtenido altísimas votaciones y en al menos 2 de ellas previamente ha obtenido el máximo votación que ha indicado la Corte Suprema. Para este caso, nuevamente, la ministra Jessica González obtuvo la máxima votación del Pleno de la Corte Suprema con 14 votos. En los desempeños, como ustedes, vuestras señorías, también conocen, de las postulaciones que se realizan ante la Corte Suprema, los ponentes deben realizar presentaciones y análisis sobre los cuales los temas en los que deben realizar sus alegaciones frente al Pleno de la Corte para efectos de su postulación. Si bien son 6 postulaciones, son 6 quinas que ella ha integrado en poco tiempo, han sido 3 los temas centrales que sus postulaciones han tenido y que en algún sentido muestran también el perfil de la candidata. En marzo del 2020, en la postulación de ese momento, ella se refirió a los principios y condiciones del Estado de Derecho, focalizándose en las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en personas en condición de vulnerabilidad y específicamente también para abordar los efectos que tienen las grandes reformas, especialmente en el Código de Procedimiento Civil, mirando la perspectiva de acceso a la justicia desde la atención de las denominadas pequeñas causas que quedan excluidas en la actualidad en materia de justicia civil. En su oposición del 15 de marzo del 2022, la ministra González nuevamente se refirió a acceso a la justicia y principio de igualdad, donde concretamente se refirió a la importancia de la independencia judicial y la forma y modo en que se deben adoptar medidas para hacer efectivo el principio del derecho a la igualdad en el quehacer institucional. En tanto se entiende que el principio de igualdad, el principio de independencia, es una garantía también de igualdad frente a quienes acceden al sistema judicial. Y en su tercera presentación, el 8 de marzo del 2023, se refirió a los principales proyectos de ley para la modernización del ordenamiento jurídico chileno, focalizando de nuevo específicamente en temas de acceso a la justicia, esta vez en materia de mediación. Es decir, la ministra González no solo ha obtenido importantes votaciones en cada una de las participaciones que ha integrado en sus oposiciones ante la Corte, ha integrado todas las quinas en los concursos que ella ha participado, sino que además se ha referido a temas centrales en materia de acceso a la justicia e independencia judicial. En la primera parte de mi exposición, yo me referí a la pregunta subyacente en lo que esta honorable comisión y este Senado debe abordar cuando enfrenta, en mi opinión, la designación de un ministro o ministra de Corte Suprema, es decir, qué tipo de juez o jueza son los que deseamos para el sistema institucional. Y ocupando una clasificación de la literatura clásica, he dicho que en general, a veces en ocasiones, más que las preferencias interpretativas, importan
las caracterizaciones o el carácter judicial, ¿no?, en esa nomenclatura entre jueces, héroes, silentes, soldados o minimalistas. Y ha explicado también por qué probablemente los jueces de expresión e interpretación minimalista son, de algún modo, la mejor manera de garantizar el rol de independencia judicial y las responsabilidades institucionales que la función jurisdiccional tiene. Recuerdo esto porque si uno quiere evaluar el desempeño de la ministra Jessica González, no solo desde el punto de vista de su trayectoria de currículum, no solo desde el punto de vista de sus oposiciones ante la Corte Suprema, sino que también desde el punto de vista de su desempeño jurisdiccional, es conveniente mirar, para efectos de selección de la abrumadora cantidad de sentencias en las cuales ella ha sido protagonista, al menos dos, en mi opinión, que definen bien su carácter. Por cierto, los jueces, habitualmente, sobre todo los de carrera, que llegan a presentación ante vuestras señorías, tienen largas trayectorias judiciales y en esas largas trayectorias judiciales han debido pronunciarse en una serie de ocasiones en temas complejos y que, por cierto, pueden dejar consecuencias, si uno lo mira en perspectiva, lo relevante, positivas en la manera de aplicar o entender el derecho. En el caso de la ministra Jessica González, si bien su trayectoria original ha sido en materia civil, ha resuelto consultura a criterios constitucionales, en derecho público y también en derecho penal. Su participación en los 2 últimos años en la sala tributaria de la Corte de Apelaciones, que como vuestras señorías sabrán es una sala de dedicación específica y exclusiva con ese fin, pero además su participación en el Tribunal Electoral sirven también para mostrar la diversidad de temas sobre los cuales ella ha debido pronunciarse. Y como relatora de la Corte Suprema, vuelvo a insistir, un paso importante en las biografías de los jueces que son postulados a la Corte Suprema por el efecto formativo que tiene el mismo, su trayectoria por esa posición es ampliamente recordada en términos positivos. Dadas esas caracterizaciones, me gustaría destacar 2 sentencias en las cuales se refleja bien el carácter judicial de la ministra Jessica González. El primero es su rol en la participación de la sentencia en causa criminal iniciada por denuncias presentada por numerosas personas en contra del sacerdote Fernando Karadima. El objeto en esta parte de mi exposición no es evaluar el contenido de la discusión social vinculada a ese caso, sino que podamos alumbrar específicamente sobre la forma y modo en que la ministra Jessica González abordó desde el punto de vista del derecho el caso. En ese asunto, la ministra González fue nombrada como ministra en visita e hizo una labor impecable para establecer verdad y aplicar la ley. Aunque su decisión final fue impopular e incomprendida por un sector importante de la opinión pública que esperaba una reacción severa contra quienes se consideraban poderosos. Fue en su tiempo muy criticada por no ejercer la justicia material y procesarlo, pero en el camino escogido fue algo más difícil y creo que prudente en la aplicación del derecho. Interrogar concienzudamente a las víctimas, testigos e imputados, sin importar su investidura, para expedir un auto de sobreseimiento de más de 80 fojas, donde cuidadosamente estableció de un modo cierto y exacto los hechos de la causa, los abusos perpetrados, pero sobre todo la importancia del derecho aplicable. En su sentencia, la ministra González llegó a la convicción de que aparecían presunciones fundadas para estimar que se habían cometido delitos deshonestos reiterados, que le correspondía una participación directa en los hechos ilícitos en calidad de autor. Sin embargo, la convicción alcanzada correspondía a considerar una data de ocurrencia de las conductas ilícitas pesquisadas en la investigación y sin perjuicio de la atribución de responsabilidad que pudiera asignarle los términos que se indicaba en ese texto, esta responsabilidad se encontraba extinguida de acuerdo a las reglas del Código Penal. Dejando completamente claro, y esto es lo relevante en mi opinión, vuestra señoría, que el juez estaba mandatado por la ley en ese caso a aplicar la regla, que en el fondo obligaba al juez a investigar con igual celo
no solo los hechos y las circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino que también los que eximan de ella o la atenúen, es decir, a proceder con imparcialidad una vez justificada la existencia del delito. La consecuencia de esto fue, por cierto, determinar el sobreseimiento definitivo de la causa por la causal prevista en el Código de Procedimiento Penal al respecto. ¿Por qué? Por encontrarse extinguida la responsabilidad penal que correspondía en este caso. En la decisión, la ministra González no cedió a demandas de justicia material. Era un caso difícil, complejo, públicamente expuesto. Fue leal a las reglas del derecho aplicable con indiferencia de preferencias personales. Y aunque el caso fue útil con posterioridad para el ejercicio de las acciones civiles, en este caso en concreto, la ministra González mostró su carácter de jueza leal al derecho y minimalista en la aplicación del mismo. El segundo caso que, en nuestra opinión, refleja el carácter judicial de la ministra Jessica González, podríamos haber elegido otros, pero creo que son simbólicos desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa destacar, es la sentencia emitida por el segundo Tribunal Electoral de Santiago en la reclamación sobre la elección del Colegio de Abogados. ¿Por qué traer este caso acá? Porque era un caso donde el asunto se resolvió con perspectiva de género, pero cuidado con el caso. Pese a que este fallo obtuvo el premio a una de las sentencias destacadas del año por parte de la Corte Suprema, lo relevante es que, si bien se resolvió con perspectiva de género, lo más importante de la sentencia es que era un asunto que se resolvía en términos de las reglas del juego definida por el Colegio de Abogados. Lo debatido era un asunto de derecho, las cuotas de género, no una perspectiva personal de la ministra González. ¿Y por qué es tan relevante? Porque no solo por la implicancia y la significancia que tiene este caso, sino porque tampoco en ningún momento se dejó en la aplicación de las reglas del juego. Lo que se discutía era una regla de la propia asociación, las interpretaciones que estaban vinculadas a ella y, en consecuencia, la regla que se había dictado con ese fin. Fue el amparo de esa regulación dictada por el Colegio de Abogados, entonces, donde la sentencia razona sobre la importancia de eliminar desigualdades y brechas de género, garantizando mecanismos efectivos de igualdad. Por esa vía, por el incumplimiento que el propio Colegio de Abogados había tenido, se constató un vicio que generó, por infracción a las normas de cuotas de género, que implicó dejar sin efecto, esta vez por la justicia electoral, donde integraba la ministra González, los resultados finalmente de esa elección. ¿Por qué destaco también este fallo? Lo destaco porque implica una aplicación rigurosa de la ley, de un estudio acucioso de las reglas aplicables en el caso concreto y una demostración de su independencia e imparcialidad. Es relevante porque así, cuando uno analiza el caso, evita caricaturas de perspectiva de género, porque en ningún momento este caso discurrió, sino sobre reglas del juego aplicables. Vuestras señorías, a mí me gustaría terminar esta pequeña exposición que justifica por qué el Ejecutivo ha elegido a la ministra Jessica González con un par de argumentos adicionales. Cuando vuestras señorías deben seleccionar jueces, o por lo menos el criterio que considera el Ejecutivo, no solo se evalúa el carácter judicial del modo en que yo lo he explicado desde el inicio y cuáles son los criterios que están detrás de eso, la acuciosidad en el estudio de los casos, la prudencia en el desempeño del mismo, la imparcialidad con el cual lo ha ejercido, la probidad en su hoja de vida y en sus acciones, y el comportamiento que no solo tiene con sus pares, sino que con quienes se presentan a su decisión jurisdiccional. Este proceso supone, por lo tanto, un reconocimiento ineludible a esos elementos centrales para responder a la pregunta: ¿qué tipo de ministro o ministra de Corte Suprema
deseamos tener. En nuestra opinión, el proceso de nombramiento anterior de la ministra María Soledad Melo buscaba consensos similares. Por eso, para nosotros, la labor del juez de resolver las controversias sometidas a su decisión aplicando exclusivamente la ley y el derecho aplicable, sometiendo su acción a la Constitución y a las normas que se dictan conforme a ella, contener excesos de otros poderes del Estado, pero también los propios, haciendo valer los derechos y las reglas del juego, son elementales en el funcionamiento del sistema democrático. La ministra Jessica González, en nuestra opinión, cumple los requisitos para garantizar ese adecuado funcionamiento. Su destacada trayectoria, la independencia con la cual ha ejercido su función, la forma en que ha planteado los casos que ha debido decidir con apego a la ley y al derecho en general, resistiendo cualquier tipo de tentaciones que van más allá de las reglas y demandas de justicia material, son expresiones evidentes de su rigurosidad, pero sobre todo de su garantía de independencia. Finalmente, por las razones que he señalado al inicio de mi presentación, tras 200 años que cumple la Corte Suprema este 2023, de 239 magistrados que han integrado la Corte, solo 15 han sido mujeres. Frente a la excelencia de la quina presentada, la ministra Jessica González no solo tiene la mayor votación, no solo cumple con los elementos de carácter judicial que he indicado, sino que también la manera en que se han desarrollado las trayectorias en la Corte Suprema exigen observar, en el caso de personas nominadas como la de ella, una especial perspectiva institucional y de trayectoria de la Corte Suprema. Estas son las razones, vuestras señorías, que llevan al Ejecutivo a presentar a la ministra Jessica González y quedo a disposición de sus preguntas. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Ofrezco la palabra. Ministro, dos consultas. Uno, si usted me puede explicar si sabe, porque ahora, revisando los antecedentes, llama la atención, no respecto de esta ministra, sino que respecto de todo, ¿cómo es la calificación de los ministros de las apelaciones? Porque revisaba aquí las apelaciones, la ministra tiene un 6-7, los 4 años, y por todos los ministros, siempre 6-7, y todos los ministros piensan igual. No estoy cuestionando la calificación de la ministra González, o sea, me gustaría saber, a lo mejor todos los ministros de la Suprema, todos los ministros le ponen la misma nota a todos los ministros de la Corte de Apelaciones todos los años. Me parece como muy raro. Y lo otro, mi segunda duda, en el fallo de Caradima que usted resaltaba, aplicar la prescripción ¿es algo sobresaliente para un ministro de una Corte de Apelaciones? Por muy duro que sea, yo me imagino, ¿no es cierto?, un caso por todo el mundo muy cuestionado en el sentido del impacto público que eso produjo, ¿no es cierto?, pero que un ministro de Corte Suprema, ni siquiera un juez, un ministro de Corte Suprema, aplique el principio o la prescripción como principio de extinción de la responsabilidad penal, no sé si sea como para calificarlo de sobresaliente. Sobre lo primero, no es una situación particular que afecte a
la ministra Jessica González, tenemos un problema en general en las calificaciones funcionarias, presidente. Esto es muy evidente en el Poder Judicial, pero en el resto del sector público también. De hecho, si hiciéramos un concurso de estas características y analizáramos las trayectorias de los funcionarios públicos, todos los que se presentarían, eso es lo que pasa en alta dirección pública, van a estar en lista 1, porque en general se tienden a pegar a los techos. El efecto que hay es una cierta conciencia de que el régimen de calificaciones en el sector público no es un buen mecanismo para evaluar desempeños, porque en general tiende a homologar, esto es principalmente por efecto del evaluador, ¿no? En rigor, lo que uno debiera, si me permite, esto no solo vale para este caso, sino que también para otros casos, es si son personas que no están en la condición sobresaliente. Es decir, por alguna razón, los que no están en la condición sobresaliente es los que uno debiera tratar de observar con más detención, en el fondo, ¿no? Por lo tanto, la calificación de ella es una calificación que está dentro de las estructuras clásicas que tiene la Corte. Sobre lo segundo, la razón por la cual nosotros hemos destacado ese caso es porque el caso Gradima tuvo un debate sobre prescripción. Lo que pareciera ser evidente en términos retrospectivos durante la discusión del caso Gradima no era tan evidente. Y lo segundo, es importante evaluar también los jueces cuando tienen exposiciones mediáticas intensas. Ese caso la tuvo. Ella tuvo reacciones negativas por la aplicación estrictamente del derecho. Eso que a veces en ocasiones evaluamos como obvio, no es tan obvio en algunas circunstancias. Y me parece que casos de exposición de esas características, muy tensionados por la demanda de justicia material y siendo leal a la aplicación del derecho, en las condiciones actuales, pero sobre todo desde la perspectiva qué tipo de Corte Suprema nosotros queremos proyectar, me parece que era un caso destacable, precisamente por lo que dije al inicio, ¿no? Por las circunstancias que rodearon al caso y por la manera en que ella razonó en la aplicación del mismo. Eso es lo que podría responder a sus preguntas. Muchas gracias, ministro. Senador Cruzcoque. Sí, gracias, ministro. Muy clara la exposición. Sí, yo coincido con la presidenta y con el ministro en particular de que esas evaluaciones en general no dicen mucho, pero sí creo que todos los antecedentes que usted señala dan cuenta de una persona que falla en derecho, que falla de acuerdo a la ley. Por eso lo que a mí me llama la atención es qué es exactamente, dado que efectivamente se cita lo del Colegio de Abogados, que fue a contrario censo algo que terminó perjudicando o no sé si perjudicando, pero aquella vocación de que constituyan una mayoría de un género, un órgano, finalmente terminó haciendo valer aquello que era más equitativo, creo yo. Y eso habla bien, y el fallo de Gradima también, que aquí lo he estado revisando también. Pero, ¿qué sería entonces, si no es fallar en derecho, fallar con equidad de género? Porque yo no quiero entrar en una discusión pequeña o ideológica, pero quiero entenderlo de mejor manera, porque hay ciertos hechos que son hechos de una causa, ¿verdad? Que son ciertas realidades que se tienen que comprobar, pero cuando entra lo que es fallar con perspectiva de género, yo me confundo, tal vez porque no conozco bien de qué se trata. Hemos tenido una larga discusión acá mismo en esta comisión respecto de la ley de violencia de género, y claro, se levantan estos temas, y a mí no me cabe duda que por los antecedentes que se han acompañado, la ministra, a mi juicio, tiene todas las competencias para ser ministra de la Corte Suprema, pero quisiera ver si se puede especificar de la manera más sencilla y más fácil y más comprensible a personas que no logramos hacernos una idea más general de en qué consiste específicamente y cómo y en qué circunstancias se aplica eso, Presidenta. Gracias. Gracias, senador. Senador Durresti, ¿usted iba a preguntar algo? ¿Me había pedido la palabra? Disculpe. Ministro. Sí.
aunque yo creo que es relevante, por su intermedio, señora presidenta, para responder al senador Cruzco, que quizás esto esté dicho en las palabras de la propia ministra, porque no me quiero aventurar ni ser intérprete de sus explicaciones. La Corte Suprema ha desarrollado un extenso análisis sobre este tema. De hecho, el Pleno de la Corte Suprema específicamente constituyó la Secretaría de Género y No Discriminación en la Corte. Hace un mes aproximadamente se realizó la conferencia internacional en Santiago de Chile, coordinado por la ministra Andrea Muñoz, y hay una amplia cantidad de material para tratar de enfocar esto desde la perspectiva de lo que es, ¿no? Que es un mecanismo de interpretación que lo que busca, en términos sencillos, es mirar la función jurisdiccional para abordar los asuntos sometidos a la decisión de los tribunales con la finalidad de identificar y corregir jurídicamente las desigualdades y brechas de género, habitualmente en ocasiones pensadas desde la perspectiva de la construcción de la regla. ¿Pero por qué esto es relevante? Es relevante porque parte de la tensión que supone mirar el derecho desde esa perspectiva es dónde está la frontera para que esto no sea simplemente un método interpretativo respecto del cual se pueda acusar activismo, ¿no? Que yo diría que es como el temor que subyace tradicionalmente eso. ¿Y por qué nosotros destacamos el caso del Colegio de Abogados? Lo destacamos porque la discusión en ese caso, si bien descansa y el fallo utiliza la interpretación con perspectiva de género, lo hace a partir, y esto es lo más importante, de la existencia de una regla. Es decir, no es una apreciación subjetiva del juez o de la jueza, sino que a partir de una regla. ¿Y por qué esto es tan importante en el caso del Colegio de Abogados? No es porque uno sea afiliado al Colegio de Abogados, sino porque fue la primera asociación gremial que estableció una regla de corrección por paridad en el sistema institucional chileno. De hecho, en el debate constituyente anterior, parte de la regla que se discutía ahí estuvo inspirada en lo que el Colegio de Abogados había aprobado. Y era un debate de la forma y modo en cómo se aplicaba un artículo en concreto, que era el artículo 24, para esta elección o la siguiente. ¿Y por qué yo destaco este fallo? Porque este es un fallo donde específicamente la ministra González advierte que ese enfoque interpretativo solo se puede utilizar a partir de una acción respaldada normativamente en el derecho chileno, es decir, en la existencia de una regla y no de una apreciación simplemente subjetiva. Y eso, de nuevo, descansa en lo que nosotros creemos es un tipo de carácter judicial leal a la regla y de aquellos que uno podría calificar de minimalistas, es decir, aquellos jueces que dan razones y que entienden que sus razones avanzan y son útiles en pequeños pasos y no en dimensiones, en grandes dimensiones gigantes. Eso, senador. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Bien. Habiendo cumplido el objeto de la presente comisión, esta se levanta.